Ñaneñe'e guaraní, nuestro idioma guaraní. El guaraní es el idioma oficial de nuestro país. Guaraní ja'e ñanenetã ñe'ẽteete. Mba'etekopa. Hola. Nombres, colores y vocablos de la escuela. 1. Algunos nombres guaranizados son: Candelaria es Candé, Calixto es Calaíto, Carlos es Caló, Carmen es Camé, Dolores es Loló, Eleuterio es Leú, Epifanio es Epí, Estanislao es Taní, Luciano o Lucino es Lucí, Natividad es Natí, Pablo o Pablino es Palí, Pedro es Perú. 2. Ya sabemos que rojo se dice pitán, blanco es monotí y azul es joví. Otros colores: negro es jun, amarillo es saiyú, verde es joviún, marrón es ibisaí, rosado es pitangui, celeste es jovingui. 3. Ya sabemos que Mboejara es profesor o profesora. Temimbo'e es alumno o alumna. Mbo'ejao es escuela o colegio. Ñe'e es hablar. Hendú es escuchar. Jaí es escribir. Moñe'e es leer. Porandú es preguntar. Bojowai es responder. Otros vocablos de la escuela: lápiz o bolígrafo es jaijá. Pupitre es apicajaí. Pizarra es oguiquejaí. Borrador es mbohuejá. Regla es mboyoyajá. Papel es cuatiá. Cuaderno es cuatiajaí. Libro es aranducá. Periódico o diario es cuatiajaipiré. Lectura es moñe'ena. Tarea es tembiaponá. Dictado es cuatianá. Traducción del castellano al guaraní. Ahora haremos unas traducciones usando las palabras que aprendimos. Es muy fácil. Así. 1. Esa niña buena. Esa en guaraní es P. Niña es mitán cuñaí. Bueno, buena, buenos, buenas es marangatú. Entonces, esa niña buena es P mitacuñaí marangatú. 2. Ese niño bueno. Aquí lo único que cambiaremos es niño, que es mitaí. El resto sigue igual. Entonces, ese niño bueno es P mitaí marangatú. 3. Trae 3 papeles amarillos. En guaraní se dice owerú bojapí cuatiasa iyú. 4. Lleva 3 papeles negros. En guaraní se dice oweraján bojapí cuatiá jun. Ahora vamos a traducir estas oraciones. 5. Esa niña buena trae 3 papeles amarillos. Y para eso vamos a juntar el 1 con el 3. Así. Ko mitacuñaí marangatú owerum bojapí cuatiasa iyú. 6. Ese niño bueno lleva 3 papeles negros. Y para eso vamos a unir el 2 con el 4. Así. P mitaí marangatú oweraján bojapí cuatiá jun. Y ya está. Muy fácil. Lo acabado o terminado. Yo terminé de comer. Para decir terminé o acabé, tenemos que agregarle al verbo la terminación pa. Y ya está.
No se olviden, caru es un verbo oral. Por consiguiente, en ñandé diremos ñandé yacarupá. Así, verbo oral caru. Se acarupá es yo terminé de comer. De recarupá es tú terminaste de comer. Jae o carupá es él terminó de comer. Ñandé yacarupá es nosotros terminamos de comer. Ore rocarupá es nosotros terminamos de comer. Pe pecarupá es vosotros, ustedes terminaron de comer. Jaecuera o carupá es ellos terminaron de comer. Lo único que cambió fue a, re, o, ya, ro, pe, o. Pero carupá no cambió. Vean cómo dice ale. Pemañamí, ba eisha paje y ale. Se acarupá. De recarupá. Jae ocarupá. Ñande yacarupá. Ore rocarupá. Pe pecarupá. Jaecuera ocarupá. Se acarupá. De recarupá. Jae ocarupá. Ñande yacarupá. Ore rocarupá. Pe pecarupá. Jaecuera ocarupá. Lo intencional. Yo iba a hablar. Para decir iba a, tenemos que agregarle al verbo la terminación moa. Y ya está. No se olviden, ñe es un verbo nasal. Por consiguiente, en ñandé diremos ñandé ñañe moa. Así. Verbo nasal ñe. Se añe moa es yo iba a hablar. De reñe moa es tú ibas a hablar. Jae oñe moa es él iba a hablar. Ñandé ñañe moa es nosotros íbamos a hablar. Ore roñe moa es nosotros íbamos a hablar. Pe peñe moa es vosotros, ustedes iban a hablar. Jaecuera oñe moa es ellos iban a hablar. Lo único que cambió fue a, re, o, ña, ro, pe, o. Pero ñe moa no cambió. Vean cómo dice fer. Pemañamí, ba eisha paje y fer. Se añe moa. De reñe moa. Ae oñe moa. Ñande ñañe moa. Ore roñe moa. Me peñe moa. Jaecuera oñe moa. Se añe moa. De reñe moa. Ae oñe moa. Ñande ñañe moa. Ore roñe moa. Me peñe moa. Jaecuera oñe moa. Comidas típicas paraguayas. Algunos platos típicos de nuestro país son sipá, sipá, vellú, vellú, borí, 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 soyo, soyo, saporó, saporó. Vean cómo dice Alvarito. Pemañamí, ba eisha paje y Alvarito. Sipá, bello, soyo, borí, borí, saporo. Sipá, bello, soyo, borí, borí, saporo. Sofi nos recuerda que en esta cuarentena, coñe mojaeño pucupe. 1. Cuando toses o estornudas, cubrite la boca con el codo. Deru'u teranea tia llave, emoan de yurú de yivangape. 2. Lavate las manos después de tocar cualquier objeto y superficie. Ellos heiponan de po, epocoriré oimeraen bae, jambae ape. 3. No te toques la cara hasta antes que tengas las manos limpias.
aníquere poconde robare, reyoheitena remopotipona bovivende po. 4. Mantener distancia de la gente. Aníquere ya mabavere. Al bebé Maxi le gusta la canción Monbiriwibe, desde lejos. Mitana Maxi, Owero Jori Purahei, Monbiriwibe. Monbiriwibe, Etaro Heshagaku. Monbiriwibe, Tereje se mandó a. Y ante el guaje, se sirve a Mokunu. Hacer esa ahí. A ente matomoka se mita en un buen talla te pasereje Kobe tohendu se pide en así Mombiri vive Ufepente ya esa Yan de Paraguay Nay por imbollo ya. Y ahora Adri les va a pedir una vez más a todos los niñitos y niñitas que se queden en su casa. Ella les dirá, quédate en tu casa, Paraguay. Epitán de Rogape, Paraguay. Y esto es todo por hoy. APB Coara. Hasta la vista, niños. Ya yo sé IPB mitamimi. Mi nombre es David Galeano Olivera. Serera David Galeano Olivera. Soy el profesor de guaraní. Xénico Guaranimbo Ejara.